provoca esto que dice aquí. Por ejemplo, aquí vean ustedes la inyección subcutánea de la adrenalina produce un aumento del número de leucocitos y el nivel de hemoglobina, dice. Eso ocurre porque la vasoconstricción que va a producir esa inyección va a concentrar la cantidad de sangre y la apariencia parece que hubiese aumentado el número de leucocitos. Pero voy a decir otra cosa también. Si ustedes se ponen a revisar su viejito libro de Guyton, basado en fisiología, entonces la adrenalina sí hace eso, pero no lo hace en corto plazo de tiempo. Recuerden que el productor de glóbulo rojo es titularmente, ¿no?, la deficiencia de oxígeno, la hipoxia hace eso. Porque al haber hipoxia, estimula la eritropoyetina. Y la eritropoyetina se forma a nivel renal en las células mesangiales, se supone que se produce ahí. Entonces la eritropoyetina, ante la deficiencia de oxígeno, pero tampoco uno se va a poner a pensar la deficiencia de oxígeno, qué bonito, mira, estoy anémico. Es la peor estupidez que puede existir en la Tierra, ¿no? ¿Ya? Entonces, para volverse más lleno de glóbulos, uno no lo toca. O va a agarrar su almohada y se va, digamos, tratar la nariz para que una vez críe globulitos rojos. No va a ocurrir eso. Son varias horas, pasadas varias horas. Entonces, sí va a ocurrir eso. La hipoxia se está refiriendo a ambientes enrarecidos de oxígeno, como son los pueblos del altiplano, digamos el Alto y otras poblaciones, digamos, que están a mucha altura. Eso también el hígado produce globulitos en alguna medida, pero también la adrenalina, las prostaglandinas también incrementan el número de glóbulos rojos. Si no, vean hoy en el libro de verde, estoy diciendo en fisiología, van a ver si ven minuciosamente eso, dice. Entonces no es que solamente, digamos, eso está puesto por tal, pero inmediatamente no lo va a hacer. Son pasadas, digamos, varias horas, generalmente 5 días, ya uno tiene una producción un poco más de glóbulos rojos. Por eso es que les comentaba también que cuando alguien del oriente va a jugar al occidente, siempre va a perder. Tiene que perder obligatoriamente. La deficiencia de oxígeno se siente mucho. Bueno, eso para complementar. Bueno, causa entonces también el pleno concentración, es decir, a nivel abdominal se va a concentrar la sangre por la inyección de adrenalina, y la adrenalina disminuye también el número de oxinófilos circulantes en sangre. Recuerden que el incremento de oxinófilos mejora el día con la presencia de parásitos. Bueno, ahora seguimos con la farmacocinética, ¿no? Porque estábamos hablando en términos de absorción también. La adrenalina, entonces, su absorción de la adrenalina es malísima si se administra por vía oral, la verdad, porque se metaboliza con mucha rapidez en el tracto gastrointestinal y también genera el fenómeno del primer paso, que es la metabolización. Se metaboliza principalmente por dos enzimas, por la catecol-ortometiltransferasa, que la inactiva, y la monoaminooxidasa, que es producida por la mitocondria, esta monoaminooxidasa, que existen dos importantes monoaminooxidasas, la monoaminooxidasa A y la monoaminooxidasa B. La B vamos a verla sobre todo en la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Inhibidores de la monoaminooxidasa B, y en la A vamos a ver en patologías relacionadas con la depresión. Eso también vamos a ver, ¿no?
adelante cuando sigamos avanzando en el sistema nervioso. Bueno, no se absorbe ni actúa por vía sublingual, o sea, si ponemos adrenalina debajo de la lengua no va a absorberse ni va a generar ningún proceso porque no tiene absorción a ese nivel, entonces no es perder el tiempo, pero puede absorberse bastante bien si se aplica en inyección por vía subcutánea. Pero esa actividad no es muy rápida porque al provocar vasoconstricción se queda en el, digamos, en los orificios, si se quiere, de los vasos sanguíneos capilares y no se distribuye rápidamente por todo el organismo. Entonces tarda en llegar a otras regiones, pero no deja de ser un buen lugar de aplicación, pero puede también por esa vasoconstricción, dependiendo del territorio y cómo está el sistema vascular, provocar necrosis. Eso también ya expliqué un poco, sobre todo con la combinación con anestésicos locales como la lidocaína. Existe en el comercio la mezcla de adrenalina y anestésicos locales como la lidocaína. Bueno, a nivel del músculo sí se puede aplicar, no hay ningún inconveniente. Estoy hablando del músculo esquelético y también se puede aplicar a nivel del músculo cardíaco. Entonces es algo más veloz y mucho más activa todavía. La inyección intravenosa de la adrenalina, y eso es por vía obviamente intravenosa, como dice, desaparece rápidamente de la circulación, pero también tiene una durabilidad muy escasa, porque rápidamente se destruye. Pasa a los tejidos como ser el corazón, hígado, riñón, vaso, ¿no? Y escasas cantidades también llegan al cerebro por la dificultad, ¿no es verdad?, que ya hemos mencionado, que no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, muy pequeñas cantidades que no tienen una influencia trascendental, aunque la adrenalina lógicamente se forma dentro del cerebro y esa sí tiene actividad importante, pero la exógena no puede atravesar eso. También es importante tener presente la adrenalina por vía inhalatoria, o sea, se puede conseguir de comercio con el nombre de epinefrina, les he dicho, se puede mezclar con suelo fisiológico o con agua destilada en un recipiente para la nebulización y funciona bien. Lo del malo, que si bien es cierto, le puede resolver el problema del asma bronquial a los asmáticos, mejorarle mucho la actividad de la adrenalina, pero tiene esa acción alfa-adrenérgica que, pese a que genera descongestionamiento de los vasos sanguíneos pulmonares, puede en algún momento ser beneficioso, pero genera elevación de la presión arterial. Entonces no es conveniente aplicar por inhalación de manera consecutiva, sino de emergencia, en los pacientes asmáticos previa toma de la presión arterial, porque vuelvo a repetir, esa acción alfa no la estamos quitando, la beta 2 adrenérgica sería la importante. Ahora, la rápida terminación de la adrenalina se debe entonces a su recaptación también por los pies terminales. Ya hemos hablado de esa recaptación. Recuerden que para conversar sobre eso he tocado el problema de la cocaína. La cocaína es uno de los productos que evita la recaptación de la adrenalina y hace que se acumule, ¿no? Recuerden ese dibujo. Tenemos un pie sináptico aquí, a partir de un aminoácido denominado tirosina. Ya se forma la L-dopa y a partir de eso, digamos, una serie de casos que ya hemos hablado. Entonces se almacena aquí por la intervención del calcio. Esta vesícula se va a la membrana presináptica y entonces la adrenalina se libera en el espacio sináptico y obviamente va a actuar sobre sus receptores, ya sean estos alfa o
ya sean beta, ¿no? Existen dos alfa, los alfa 1 y los beta 3, digamos. Entonces, aquí hay digamos, unas estructuras que son como unos receptores, generalmente alfa 2 adrenérgicos, que generan la recaptación de la adrenalina para que ingrese al interior y la MAO, que es la monoaminoxidasa, la destruya. Entonces eso ocurre, o en todo caso, si pasa la membrana postsináptica, entonces la catecol ortometil transferasa es la que la destruye, y por eso generalmente dura alrededor de 20 segundos nada más. Esa es una de las razones que ustedes podrán observar o han podido observar de la gente que mastica coca. Ellos hacen su bolo y están todo el tiempo ahí, no son capaces de sacarlo y botarlo, digamos. No lo van a hacer nunca, porque el hecho de mantener esa sustancia que se va absorbiendo, que es la cocaína, ella va a bloquear esto de aquí, y al bloquear entonces se acumula aquí la adrenalina, y al acumularse eso es lo que los mantiene despiertos y felices, digamos. Esa es la razón por la cual la gente tiene que tener el bolo activo, no puede botar eso de ahí. Si lo bota, desaparece el efecto y le viene un sueño terrible. Ya, ahora, reacciones adversas. Al igual que todos los fármacos, puede generar también reacciones adversas, y dependiendo obviamente a quién se lo administre. Por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo, que de hecho ya tiene taquicardia, si le aumentan adrenalina a una persona que sea hipertiroidea, entonces van a generar arritmias cardíacas, una mayor intensidad de la activación del corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la mayoría de las reacciones adversas son signos de hiperactividad adrenérgica, cuya intensidad depende de la dosis y del estado previo de la función cardiovascular. Esa gente hipertiroidea por la tirotoxicosis que se produce en el hipertiroidismo, entonces es contraproducente la aplicación de la adrenalina en ese tipo de personas. Habrá que medir la presión arterial, hacer una revisión exhaustiva de tipo semiológico, si es que el médico considera que aún siendo hipertiroideo necesite aplicar el medicamento. Entonces, la intensa actividad beta-adrenérgica cardíaca puede provocar taquicardia sinusal excesiva y la generación de arritmias, que acabamos de hablar, ocasionando entonces esta taquicardia hasta extrasístole, fibrilación ventricular, palpitaciones que causan desasosiego al paciente, pero que no son, digamos, esa fatiga que suele decir el paciente, no es un problema de origen central, sino es periférico, está generado, digamos, a nivel cardíaco. Y esa vasoconstricción va a originar fenómenos necróticos locales si la cantidad de adrenalina aplicada es muy elevada, y entonces esa vasoconstricción puede en algunos pacientes incluso generar necrosis del tejido, porque al generar intensa vasoconstricción no hay circulación, si no hay circulación no hay oxigenación de los tejidos vecinos, entonces aparece la necrosis por esa razón. ¿No? En el ojo, la adrenalina tópica puede generar pigmentación corneal, trastorno de la visión, tras tratamiento prolongado también, ¿no? Eso es importante tener presente. Incluso se puede hacer en la actividad práctica aplicar adrenalina, pero siempre hay que hacer una valoración, aún sea un compañero o una compañera, no importa, siempre hay que medir la presión antes de aplicar la adrenalina. Y también, obviamente, revisar los focos de auscultación cardíaco para ver cómo está funcionando el corazón y valorar la frecuencia cardíaca. Ya, la adrenalina también puede causar sensación de intranquilidad, ansiedad, tensión, miedo, vértigo, palidez, dificultad respiratoria y palpitaciones, que no son efectos centrales, eso que quede claro. Todos ellos son efectos periféricos por la gran dificultad que tiene la adrenalina de atravesar la barrera hematoencefálica, entonces no hay una opción en ese sentido.
Es importante también tener presente las interacciones farmacológicas, porque vuelvo a repetir, si uno se pregunta de manera, digamos, tácita, ¿para qué usaría yo la adrenalina? Solo debería de utilizarse si está cayendo demasiado la presión arterial con la finalidad de poder elevarla. Pero muchas veces, como les digo, por sus reacciones beta se podría utilizar, por ejemplo, en el asma bronquial, pero a esa persona le va a elevar la presión arterial. Pero podría ocurrir que uno necesite de alguna manera en un paciente, por ejemplo, que está recibiendo anestésicos generales como el Alloprano, el éter, ciclopropano, entonces va a aumentar la respuesta de la acción adrenalínica, o sea, va a potenciar esa acción de la adrenalina. Los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la MAO que se usan para la depresión también aumentan la disponibilidad de la adrenalina, porque si yo con el medicamento estoy inhibiendo la monoaminooxidasa, que es la que metaboliza la adrenalina, que estoy aumentando la disponibilidad de la adrenalina, ¿no ves? O sea, que si yo bloqueo esta monoaminooxidasa y no hay quien la destruya, que se está acumulando la adrenalina. Eso es lo que está diciendo ahí, aumenta la disponibilidad de la adrenalina. ¿Qué pasa si mezclamos con la dioxina y la quinidina? Ambos fármacos son antiarrítmicos. Sobre todo, hemos visto la quinidina, que pertenece al grupo, a la clase 1, bloqueante de los canales de sodio, pero sobre todo a la clase, subclase, si se quiere, 1A, por las alteraciones provocadas en el potencial de la célula, especialmente en situaciones de isquemia. La indometacina, entonces, un medicamento que pertenece al grupo de los AINE, analgésicos antipiréticos no esteroideos, que son alrededor de 10 grupos. De todo eso está, por ejemplo, la aspirina, la novalgina, el ibuprofeno, todos son AINES esos. Y entonces la indometacina es un producto que se usa para el tratamiento de la... Bueno, se usaba con mucha frecuencia, ahora ya no. Entonces, para el tratamiento de la artritis reumatoidea. Entonces, ¿qué hace si mezclamos? Puede potenciar los efectos de la adrenalina mediante la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, porque esta indometacina bloquea esas prostaglandinas para que calme el dolor y el proceso inflamatorio que se lleva a cabo en las articulaciones, llevando a cuadros graves entonces de hipertensión. También es importante tener presente que cuando se está utilizando medicamentos antihipertensivos, no vale la pena utilizar, digamos, los AINES, porque bloquean esa acción, sobre todo con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Como ya hemos visto ese punto también con ustedes, entonces es bueno tenerlo presente. Bueno, las contraindicaciones. Siempre cuando hablemos de contraindicaciones quiere decir no uses este medicamento, pero puedes usarlo sí, si tienes precaución y el paciente no está del todo mal, ¿no? Entonces, bueno, hay contraindicaciones tácitas y hay contraindicaciones parciales. La adrenalina no debe usarse entonces en pacientes afectados de angina cardíaca. Recuerden que eso es una pésima oxigenación del corazón, porque hay problemas en los vasos coronarios. Por ejemplo, tienen arteriosclerosis, tienen espasmos arteriales, con una combinación de ellos, que son los tres tipos de angina cardíaca o angina de lecho. Debe usarse con cuidado en ancianos con lesiones miocárdicas, o sea, si hay antecedentes de haber tenido infarto, todo ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado. En el hipertiroidismo, que ya lo hemos visto, en la hipertensión arterial grave, que va a aumentar la presión arterial, y la administración de adrenalina debe evitarse en pacientes que son tratados con beta bloqueantes. Los beta bloqueantes lo hemos visto ya en hipertensión. Si usted está bloqueando esos receptores, está bajando la frecuencia cardíaca y todas las propiedades del corazón. Sin embargo, con la adrenalina puede aumentarlo
y entonces resulta ser contraproducente, porque por algo usted está usando el beta bloqueantes, entonces no vale la pena mezclar. Después se utiliza también la bradicardia, que es el paro cardíaco. Aquí también no hay que hacer una lectura textual de eso, ¿no? De lo que está ahí. Es importante tener presente esto de aquí, lo que dice esta primera parte. Entonces, si hay un paro cardíaco, digamos, en una cirugía, o sea, un paro cardíaco, yo puedo inyectar 0,5 miligramos cada 5 minutos en el cuerpo espacio intercostal. Es más fácil en el hombre que en la mujer. Eso está clarísimo porque, si bien es cierto que las glándulas mamarias, tanto del hombre y de la mujer, están situadas en el mismo lugar, pero la diferencia entre las glándulas mamarias del hombre y de la mujer, que de la mujer son muy desarrolladas, algunas excesivamente desarrolladas y difícil, digamos, la aplicación. Incluso a veces hay que hacer variables, no solamente el cuarto espacio intercostal se puede utilizar, el pito también, pero hay mucha también tendencia de poder perforar hasta el pulmón. Y peor en las condiciones humanas, porque si todos tuviéramos un estándar de vida adecuada, entonces generalmente los seres humanos serían bonitos de cuerpo, pero hay obesos, hay desnutridos y todo, entonces eso hace variar mucho. Si se recupera el corazón, entonces recién se puede usar la infusión, porque eso es racional. ¿Para qué diablos sirve el corazón? ¿Por qué estudiamos que el corazón es una bomba? ¿Qué es una bomba? Entonces es un órgano que va impulsar la sangre para que circule. Si está en paro cardíaco, entonces el paro cardíaco, ¿qué está generando? No hay circulación. No hay circulación, es un razonamiento lógico eso. No hay. Entonces, ¿cómo va a poner intravenoso? Está perdiendo su tiempo, no hay circulación. ¿Cómo va a circular? ¿Cómo va a llegar a los demás? ¿No es verdad? Entonces, primero hay que sacar el paro cardíaco. Si se restablece la circulación, bueno, pues usted agarra un suero, pone su adrenalina y listo. Pero si no funciona el corazón, pierden su tiempo. No va a funcionar, no va a llegar a ningún lado. Entonces, no se preocupen mucho por eso. Ni por vía intramuscular, ni por nada. Cuando no hay circulación, no hay manera de que las cosas lleguen a los diferentes lugares de los diferentes tejidos de la estructura corporal humana. En este caso, nosotros no tenemos ese problema, sino estamos mostrando cómo hay obstrucciones de los vasos coronarios, a veces parciales y otras veces totales. ¿Qué se está haciendo aquí? Antes sacaban pedazos de la vena safena interna y ponían esos pedazos aquí en el corazón, digamos, y entonces eso, ¿cómo se llama? Bypass, lo que estamos viendo aquí, el bypass, eso. Entonces, fíjense, de aquí sale el vaso que le han puesto, ¿no? Para evitar esto de aquí, porque esto de aquí ya no está circulando, pues, ¿no? Aquí también vamos a volver a ver, miren, ya ahí están las placas de arteriosclerosis y aquí está el bypass, ¿no es? ¿Por qué? Porque ya no hay circulación. Entonces, usted tiene que resolver de alguna manera el funcionamiento cardíaco. Eso que están viendo ahí es bypass, ¿no? Es importante tener presente también eso, ¿no? Ya, esa imagen es de eso. Bueno, muy bien. Hay mucha gente que, obviamente, los vasos coronarios los tiene taponados, entonces eso va a ocurrir. Ahora, en el shock anafiláctico, ya voy a volver a repetir, y eso les he explicado en la generalidad de la farmacología. Si usted tiene espíritu de enfermera, muy bien, téngalo, vaya, inscríbase ahí a la carrera de enfermería, le van a enseñar bastante bien, a eso son las enfermeras, para poner inyección. Los médicos deben de saber poner, sí, tienen que saber, pero eso es para cuando ellos requieran, por ejemplo, los anestesistas, el cirujano que va a hacer una depuración de venas, pero para poner inyecciones así, poner un boliche ahí se le colocan inyecciones musculares. Entonces para eso estudio pues enfermería, no sé qué se matan estudiando medicina, pero no. Pero ya, entonces, ¿qué dije ahí? Se llama shock, esto, caída de la presión arterial, este shock, eso es shock.
anafiláctico en la parte alérgica. Y entonces, si la presión se está cayendo, entonces yo tengo que ponerle adrenalina para que se eleve la presión. ¿Pero estoy curando la alergia? No, la alergia no. La alergia se cura con antihistamínico, con corticoide, con eso. Entonces, siempre, si alguien quiere aplicar, debe de tener de su bolso dos jeringas, tener una ampolla de adrenalina y también una ampolla de dexametasona, de prednisona, lo que sea. Ya está. Eso. Entonces sí va a resolver el problema de la alergia. Pero vuelvo a repetir, la adrenalina resuelve la alergia. No, porque no es un antialérgico, no lo es. Es una catecolamina, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y obviamente va a mejorar el estado de la presión arterial de ese paciente. En la hipotensión arterial también se puede usar, ¿no? Digamos, si se está cayendo mucho la presión arterial, ¿no? Cuando se tiene que controlar una hemorragia local. Recuerden que cuando hay hemorragias pequeñas, hasta el mismo organismo solito hace esas cosas. Por ejemplo, si uno diría cómo se forma un tapón plaquetario, a ver, cuando constantemente está generando el organismo tapón en una vegetariana, en las mujeres, por ejemplo. Las mujeres con mucha frecuencia, o sea, cada mes tienen momentos de la menstruación, entonces se cae lógicamente el endometrio, el endotelio uterino, ya para ser mucho más claro, se producen hemorragias y entonces ¿qué es lo que ocurre? Hay vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Y luego las plaquetas se van adhiriendo y van formando los tapones plaquetarios, y no sería una hemorragia del demonio. ¿No ves? Eso siempre hace. Y no, o sea, estoy poniendo ese ejemplo porque eso ocurre mensualmente, en los hombres no nos ocurre eso. Pero si nos pinchamos un dedo o lo que sea, va a ocurrir también exactamente lo mismo, que no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que en el organismo femenino eso ocurre, bueno, pongámosle como regla general, digamos, cada 30 días que están. No, en los hombres no ocurre eso. Eso ocurre cuando haya algún problema nada más. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿No es verdad? Para controlar la hemorragia. Por ejemplo, podría yo tener una adicción, si ustedes quieren, por el boxeo. Me gusta a mí el boxeo, digamos. Y me contratan ahí de médico para los boxeadores. Entonces voy a buscar una vaselina, lo que sea, mezclo con adrenalina. Y entonces con un cotonete, ¿no? Si le tiran un tremendo puñetazo en la nariz, le va a empezar a salir sangre. Y el boxeador no puede estar llenito esto de sangre, ¿cómo va a respirar? No puede. Entonces tienen que detener, ese médico tiene que detener la hemorragia nasal. Entonces con un cotonete le mete ahí a la fosa nasal, hace una torunda de algodón y le mete ahí, ¿no? Para que detenga la hemorragia y pueda continuar con el boxeo. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos está diciendo ahí, ya podemos hacer eso. Entonces, también se emplea con los anestésicos locales. Ya les he dicho, sí pueden usar, dura mucho más tiempo, está bonita la cirugía, todo lo que ustedes quieran, pero no en terminales vasculares, no hagan eso. Aquí sí, si me tiraron un machetazo, mierda, qué cosa más fea. Entonces, digamos, el cirujano o la cirujana quiere congraciarse con el paciente y dice, usted tiene unos pesitos, sí, ya bueno, entonces cómpreme al hilo 6-0, por ejemplo, por decir, hilo, digamos, que permita hacer una cirugía estética, sea hombre o mujer, no importa, a que me hagan con hilo 100, digamos, o la de la bolsa de azúcar, como a chancho. No ve, uno paga un poquito los pesos, no me haga esas desgracias, hágame algo más bonito, digamos. Entonces, obviamente ahí pueden usar eso y trabajar con tranquilidad, pues, ¿no? Porque hay que secar, porque hay que confrontar plano por plano para que quede bien. Si no hacen todo un chiclán, eso queda una arrugadera, feísimo eso, ¿no? ¿Verdad? También hay, recuerden que la medicina es una ciencia, pero también es un arte. ¿Por qué es un arte? Los cirujanos son los artistas.
Uno cree que son los científicos y les pagan más, no, son los artistas. Por eso paga más la gente que por el clínico que es el que hace ciencia. No hay premios Nobel de cirujanos, no va a haber nunca. Porque es arte, eso, ¿se entiende eso? Es arte. Un tipo que tenga idea desastre, ¿no? No desastres, sino de constructor de trajes, ¿no? Va a ser un buen cirujano plástico. Si a una dama le gusta hacer vestidos, todas esas cosas, métase a cirugía plástica, va a ganar harta plata, porque sabe esta tela, todo lo que quieran, lo acomodan bien, queda una belleza y cortan por acá, corta y confección, digamos, eso es, y eso que es arte, pues ¿qué? Arte. Los cirujanos no son los mejores, nunca van a ser mejores médicos. Lo que son buenos artistas, eso, ya está. Ya, eso. Entonces, ahí, por ejemplo, para hacer una obra de arte, entonces puede mezclar pues la adrenalina con su lidocaína y le va a durar más tiempo y va a trabajar más bonito y lo va a hacer más bonito. A que me digan, digamos, si por desgracia me cortan aquí, para que no me digan cara cortada, voy a tener un apodo así, cara cortada, y viene cara cortada, digamos, ¿no es verdad? No, pues no, entonces que lo hagan bien, pues que lo hagan bien, digamos, entonces si se esmera ese cirujano para hacer, ¿y cómo lo hace? Después vasoconstrictor, entonces dura más tiempo, entonces va uniendo plano por plano y lo hace lo mismo. Ya está. Entonces ya pasa el tiempo, va viendo y cicatriz le queda y dice, mira, ese es un cirujanango, que yo te lo recomiendo, digamos, ¿no? Porque me ha dejado la cara bien, porque tenía una tremenda herida y está. En el asma bronquial ya le dije que se puede utilizar por dos razones importantes, porque la acción que da adrenérgica, entonces broncodilata y evita las secreciones bronquiales. Y por el otro lado, evita la congestión por el efecto alfa, porque si los vasos se dilatan en los procesos inflamatorios por la presencia de histamina, gracias a la presencia de los mastocitos, entonces se está saliendo primero el plasma y luego los elementos formes de la sangre, va a ser por diabetes y miotaxis, ¿no es verdad? Entonces eso es lo que va a ocurrir. Si usted le da adrenalina, se va a cerrar. Al cerrarse ya no deja pasar el plasma ni nada. Entonces si no pasa, no hay edema. Si no hay edema, una belleza queda descongestionado ese lugar. ¿Por qué creen que duele pues, la nariz cuando le da gripe? Duele el ojo, la nariz, todo eso le duele. Pone un antidescongestionante con un derivado de la adrenalina, entonces se cierran esos vasos y empieza a desinflamar, a deshinchar, a no salirse mal el plasma. Pero eso no es conveniente porque, si bien es cierto, eso podría ser positivo, lo que no es positivo es que se eleva la presión arterial. Y ahí sí ya pueden venir hemorragia a nivel cerebral, y eso se denomina accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿quién quiere tener un accidente cerebrovascular? Nadie. Listo. Aquí tenemos las alergias, ¿no ven? Que pueden generar a partir de estos elementos, porque esto es una clasificación de ARPU sobre la alergia, puede asociarse a caída de la presión arterial porque se está liberando histamina en todo esto. En la urticaria hay liberación de histamina, sí. En la enfermedad del suelo, sí. En el edema angioneurótico, sí. En las reacciones de hipersensibilidad medicamentosa, sí. En eso, todos liberan histamina. ¿Y qué produce la histamina? Vasodilatación. ¿Y qué va a producir la vasodilatación? Caída de la presión arterial. Si se le está cayendo la presión arterial, súmalo con adrenalina. Ese es el mensaje. No es que cure la alergia, no cura ninguna alergia, no es un antialérgico. Ya, eso que quede claro. En obstetricia, ya hemos dicho, si hay una amenaza de parto prematuro, entonces es bueno utilizar beta-2 adrenérgicos. Por ejemplo, el fenosterol puesto en suero, que viene con el nombre del parto, sí, le ponen a la señora, digamos, que está embarazada, la interna, le ponen su suerito, le ponen fenosterol, el goteíto y ya va relajando, digamos,
ese útero, no hay contracciones uterinas y el bebé prolonga su vida dentro de la vida intrauterina. ¿Qué va a hacer el obstetra entonces? Va a agarrar corticoides, le va a meter corticoides para madurar el pulmón, y si tiene pues 6 meses y medio, 7, digamos, sale mejor el niño ya, no con problemas de disturbio respiratorio. Entonces, ese lapso de tiempo puede utilizar en ese sentido para que continúe el embarazo durante una semana más, lo madure al bebé y ya está. El glaucoma también se puede utilizar, el bitartrato de adrenalina, que ya casi no hay en el comercio, porque hay otros mejores medicamentos, el polidio, al 2% puede utilizarse el glaucoma crónico simple, ¿no? El de ángulo dividido corneal abierto, con las dos gotas, en el fondo de saco conjuntival, doble salida. Bueno, también en la hipoglicemia se puede utilizar, porque ya hemos visto que tiene efectos metabólicos importantes. La adrenalina libera el glucógeno almacenado en el hígado, sobre todo, que ahí se almacena el glucógeno. Entonces va a activar una glucógeno fosforilasa y entonces va a transformar en glucosa, digamos 6-fosfato y glucosa 1-fosfato, y después sale la glucosa y ya está. Entonces eso hemos visto que puede servir para el vuelo de las aves o para la lucha de los mamíferos y ya está. Entonces eso va a ocurrir. La adrenalina es una hormona diabetógena, lo mismo que la testosterona, si ustedes quieren. Los corticoides también son sustancias diabetógenas, generan diabetes, porque liberan el glucógeno del hígado y aumentan entonces la concentración de azúcar. Eso siempre va a ocurrir. Ya está, eso es así. Bueno, aquí tenemos algunas presentaciones también. En algunos casos vale la pena copiarlo, en otros no, porque al final de cuentas las ampollitas de adrenalina son las que más se usan, más que todas estas de aquí. Pero de todas maneras, por ejemplo, para inyección parenteral, la epinefrina o adrenalina viene uno en 1000, de 1 miligramo por ml, uno en 2000, 0,5 miligramos por ml, uno en 10.000, 0,1 miligramos por ml, y uno en 100.000, 0,01 miligramos por ml. Viene con el nombre de EpiPen, como pueden ver, como autoinyector incluso, uno en 2000, 0,5 miligramos por ml. Hay para uso oftálmico en gotas nasales para evitar la congestión nasal. Pero como tienen las dos acciones, es mejor no tratar de usar, porque vuelvo a repetir, la gente que usa ese tipo de medicamentos que son anticongestivos, evitan la congestión, elevan la presión arterial, y hay personas, aún jóvenes, que pueden ya tener hipertensión arterial, salvo que hagan un control adecuado de ese paciente para administrarle o recetarle. Bueno, terminamos el problema de la adrenalina. Ahora vamos a hablar para el otro neurotransmisor, que es la acetilcolina. Sí, eso es cierto, sí es cierto, pero del todo es cierto, no. La acetilcolina también es un medicamento, si se quiere, que es neurotransmisor del simpático y del parasimpático. Entonces, obviamente si es del simpático, el neurotransmisor más importante, la adrenalina y la noradrenalina, pero es la parte que va hacia el tejido. Pero si se trata de la parte donde emerge el simpático, o sea, la parte preganglionar, como se llama, entonces la acetilcolina también para el simpático, lo mismo que para el parasimpático. Eso también vamos a mirar en esta diapositiva. Bueno, ahí en la pizarra vamos a hacer esto de la acetilcolina como lo hemos hecho de la adrenalina. Si borramos esto, nos sirve el mismo pie sináptico y vamos a reemplazar por acetilcolina. Bueno, dice que la acetilcolina, para que se forme en esos pies sinápticos, obviamente del parasimpático, vamos a poner como tal, entonces necesita de la presencia de una mitocondria. Entonces aquí vamos a poner una mitocondria. Esta mitocondria, o sea, las mitocondrias en realidad
tienen una especial función en la formación de ATP. ¿Y qué es el ATP? Es el adenosín trifosfato que genera energía para que las células funcionen de manera adecuada. Pero en esta formación, en esta neurona en especial, y en especial en este pie sináptico, vamos a decir que esta mitocondria va a producir una sustancia llamada acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A, que proviene del ciclo de Krebs, es liberada por la mitocondria y entonces esto se va a sumar a un aminoácido que va a entrar también a digo que es la colina. La colina. Esta colina, que es un aminoácido, entonces penetra aquí la colina. Y entonces una enzima que se llama colinacetiltransferasa, entonces mezcla estos dos productos, o sea, asocia esos dos productos. Y quiero para que lo entiendan, lo voy a hacer por analogía. Yo se me ocurre preguntarle a una de las chicas, puede que no sepan, puede que sepan también, no lo sé. Pero le puedo decir, ¿sabe qué? Me he comprado un horno eléctrico y quiero hacer un queque. ¿Me puede dar los ingredientes, digamos? Uno va a decir, necesito de harina, huevito, azúcar, levadura royal, todos los ingredientes para hacer un queque, vainilla, si lo quiere con sabor a vainilla, chocolate, etc. Entonces no es lo mismo. ¿Qué va a salir como resultado? Una masa, pero ya no va a ser harina, ya no va a ser huevito, ya no va a ser azúcar, ya no va a ser azúcar, va a ser una masa de queque, se va a transformar en queque, ¿no es o no? Y igual mezclamos esta acetilcoenzima con esta colina y tenemos como resultado de esa mezcla la acetilcolina. Ya está, acetilcolina. Eso salió como resultado. Entonces, ¿gracias a quién? ¿No? A esta colinacetiltransferasa. Gracias a quién me salió, digamos, la masa de queque. Gracias a que yo mezclé los ingredientes con mi mano, que sea con una cuchara, lo que sea, pero mezclé. Ya está, entonces ya está la acetilcolina. Una vez que está la acetilcolina, ella obligatoriamente se va a meter a esta vesícula. Pero no toda la acetilcolina se mete a la vesícula, que quede claro, no toda. Una buena parte queda en las membranas aquí, las membranas de la piel sináptica. Y otro tanto se une al ATP. Entonces, no todo queda en esto. Lo ideal es que sí se meta, que es la más importante, y entonces con intervención del calcio, esta vesícula se va a mover aquí y va a liberar su producto. Y lo va a liberar, ¿dónde? En el espacio sináptico, como hemos visto en el caso de la adrenalina. Y en vez de actuar sobre receptores alfa y beta adrenérgicos, la acetilcolina actúa sobre receptores nicotínicos y sobre receptores muscarínicos. Nicotínicos, ¿por qué se llaman nicotínicos? Porque la actividad en ese tipo de receptores es similar a lo que hace la nicotina que proviene del tabaco. Recuerden que los cigarrillos tienen nicotina, por de ahí viene eso. En cambio, la actividad muscarínica, aquí tiene muscarínica y aquí tiene nicotínica. Vean, aquí hay una M y aquí hay una M. Ya, entonces, esa actividad muscarínica proviene de un hongo venenoso de color rojo que generalmente se desarrolla en el norte de la América, digamos México, Estados Unidos, etcétera, etcétera, en esas regiones. Se llama Amanita muscarina ese hongo. Por eso, de ahí viene el nombre de muscarina. Ya.
Entonces, pero esta membrana postsináptica forma otra enzima que se llama acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Ya, entonces, esa acetilcolinesterasa se forma en la membrana postsináptica. Y entonces, cuando esta acetilcolina está aquí, entonces va a venir esta acetilcolinesterasa, y entonces va a desdoblar a esta acetilcolina en dos componentes, en ácido acético y colina. ¿Qué era la colina? Entonces un aminoácido, aquí estamos, que va a volverse a meter aquí para seguir formando acetilcolina. Ácido acético, el ácido acético es el vinagre. Ese vinagre que compramos en el mercado, eso es ya vinagre blanco toscano, por ejemplo, uno decía, eso es ácido acético. Eso. Ya. Entonces aquí dice eso, ¿no? La acetilcolina se sintetiza en el citoplasma a partir de la acetilcoenzima A y la colina, por medio de la acción catalítica de esa enzima llamada colinacetiltransferasa. La acetilcoenzima A es sintetizada en las mitocondrias que abundan en la terminación nerviosa. Esta es una terminación nerviosa. Aquí está la acetilcoenzima A, aquí está la colina. Aquí tenemos la colinacetiltransferasa, aquí la tienen sobre todo, colinacetiltransferasa, forma la acetilcolina, se almacenan en vesículas, la mayoría, pero hay acetilcolinas libres primero. Y entonces esa puede pegarse en estas membranas, puede salir de manera directa o al ATP. Cuando sale, entonces viene una enzima llamada acetilcolinesterasa, la desdobla y entonces estas dos fracciones, la una vuelve a meterse aquí y la otra forma parte del ácido acético. Ya está. Eso. Entonces vamos a ver varias imágenes de estas, ¿no? Porque también estamos bastante avanzados en la obra ya. Aquí. Bueno, ustedes pueden ver, esta es la estructura química de la acetilcolina y vean ustedes, aquí dice simpático y aquí dice parasimpático. Tanto en la parte preganglionar, si ustedes quieren, del parasimpático, es la acetilcolina, su neurotransmisor, y la que se pone en contacto con los tejidos también es acetilcolina, del parasimpático, del simpático. En cambio, la preganglionar es acetilcolina y la postganglionar es adrenalina. Por eso les decía 1, 2, 3 lugares, tanto del simpático como del parasimpático, la acetilcolina, y solo una de adrenalina. Bueno, eso para que recordemos también, porque es importante tener presente, porque vamos a hablar mucho sobre esto. Entonces aquí dice síntesis y degradación colinérgica. Entonces enzimas que actúan, la colinacetiltransferasa que hace, entonces mezcla la acetilcolina con la colina para formar la acetilcolina. ¿Y quién la destruye? Entonces la acetilcolinesterasa destruye, ¿no? Y transforma entonces a la acetilcolina en colina y ácido acético. ¿No? Ahí está. Otra forma de verlo, vamos a ver varias veces, varias formas de verlo. Entonces aquí está nuestra vesícula, esta es la membrana presináptica, esta es la membrana postsináptica, estos son los receptores, este es el espacio sináptico, entonces vienen estas dos esferitas que forman, digamos, la acetilcoenzima A y la colina. Entonces forman la acetilcolina, es liberada por participación del calcio aquí. Se formó la acetilcolina se une al receptor, aquí está, las dos esferas forman la acetilcolina, y entonces abren estos canales, se entra el sodio, ¿no, verdad? Entra el sodio, aquí está la leche que está entrando el sodio, entonces se produce la acción de la célula en cuestión. Bueno,
Entonces, ¿qué más? Hemos dicho que la acetilcolinesterasa se forma en la membrana postsináptica, sale con un enchufe, pueden ver aquí, está un enchufe. Entonces, ¿qué hace esto? Separa. ¿Qué separa entonces? La colina. La colina se va por aquí y el ácido acético o acetato, que ustedes pueden ver, se va por el otro lado. Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a recaptar. ¿Qué va a recaptar? Aquí esta estructura, este dibujito está mostrando que cada vez que se libera la molécula de colina, la vuelve a meter. ¿Para qué? Para volver a formar acetilcolina. Todo el tiempo. ¿Cuánto dura esta actividad de esta acetilcolina? Entre 80 a 120 milisegundos. O sea, eso dura 80 a 120 milisegundos, no segundos, milisegundos. Por ejemplo, yo estoy usando mucho mi acetilcolina porque estoy hablando mi lengua que tiene todo el tiempo las cuerdas vocales igual. Ya. Ustedes están usando, digamos, dedos y todo eso, moviendo gracias a la presencia de esta acetilcolina. No sería tal. Bueno, bien. Aquí de nuevo lo mismo, aquí está la mitocondria, aquí está la acetilcoenzima A que viene de la mitocondria, se va a unir por la colina, porque está la colina, entonces forman la acetilcolina, se almacenan en vesícula, por la acción del calcio va ahí y entonces la acetilcolina actúa sobre los receptores, la acetilcolinesterasa se forma en la membrana postsináptica, esta es la presináptica, este es el espacio sináptico. Entonces es liberada la acetilcolina de dobla acetato o ácido acético y la colina. Otro dibujito y otra forma de verlo y acá. Ahora aquí, entonces síntesis de nuevo. ¿Cómo se sintetiza? Gracias a la acetilcoenzima A más un aminoalcohol que es la colina por medio de la colinacetiltransferasa. Entonces formamos la acetilcolina. Y está. ¿No? Esa es otra forma de ver, para que se nos grabe. Y entonces, ¿cómo la destruimos? Entonces, la acetilcolinesterasa actúa sobre la acetilcolina y la separa en acetato o ácido acético y la colina. Ya está. ¿No? Otra forma de verlo, de dibujarlo, hasta con la bandera de la Gabriel, digamos, poco y resulta que nadie se confundía. Sí, no, ¿verdad? Para matizar un poco, digamos, y hacerla más propia de la Gabriel. Entonces ya está. Eso también. Entonces, la bandera de la universidad. Ahora, obviamente que no hemos estudiado de manera, digamos, que las generalidades los receptores porque nos dio la gana, sino porque vamos a emplear en todos los lugares, pues, ¿no? Entonces, Sir Henry Day observó que los distintos desde la colina provocaban respuestas similares a los de la nicotina o la muscarina. Nicotina del tabaco y amanita muscarina, un hongo, con dependencia del preparador farmacológico. Entonces, ¿qué dice? Los receptores nicotínicos, eso donde encontramos en la placa motora neuromuscular, en la unión de los nervios con el músculo. Son canales iónicos. Entonces, ¿qué quiere decir si son canales iónicos? Son canales pentaméricos. Penta 5 subunidades. Yo voy a dibujar lo que es más sencillo, digamos. Entonces, aquí hago el canal. Entonces, aquí hay una subunidad que le voy a llamar alfa. Aquí otra subunidad. Aquí otra. Ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Dos subunidades alfa donde va a unirse la acetilcolina. Entonces, pentanérico, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, entonces, ¿no? Canales iónicos abiertos publicados y cuál es el ligando, la acetilcolina, que se une a las subunidades alfa, y un aumento rápido de la permeabilidad celular para el sodio y el potasio y genera la electrolisis. En cambio, los receptores muscarínicos no son iguales a los nicotínicos.
En contraste, dicen los receptores muscarínicos pertenecen a la clase denominada receptores acoplados a proteína G. Entonces, el segundo grupo de receptores que se denominan de manera general metabotrópicos. ¿Y qué dice de esos receptores metabotrópicos? Dice que ese receptor metabotrópico, cuando vimos las generalidades, entonces está constituido por 7 subunidades de transmembrana. Digamos, esta 1, esta la 2, esta la 3, esta la 4, esta la 5, esta la 6 y esta la 7. Y esta entonces se va a unir a una proteína G. Y esa proteína G tiene 3 subunidades. La subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Ya está. Y aquí existe entonces un grupo carboxilo, ¿no? Y aquí un grupo amino, ¿no? Digamos, ya. Entonces, grupo amino, grupo carboxilo. Entonces, 7 miembros de transmembrana, porque esta es la membrana plasmática, así es este receptor. Entonces, estamos hablando de esos receptores metabotrópicos. Y la respuesta a los agonistas son más lentas. Puede ser excitatoria o inhibidora, depende de la proteína G. Porque existen, ustedes recordarán, 5 tipos de proteínas G. La GI, la GS, estimulante, la GU, la GOR, la olfatoria, la GD, ¿no? De translucina, eso está a nivel ocular, y alguna otra G más. Ya, bueno, listo, pero hay alrededor de 2, 4, 6, 5, 5, ahí. Entonces 5 proteínas G. Entonces, por eso dice que algunas son excitatorias y otras inhibidoras. Y no están ligados necesariamente a los cambios de permeabilidad iónica. No necesariamente eso desencadena la permeabilización de los iones. No siempre hace eso. Bueno, muy bien. Vamos a quedar en esta diapositiva y nos vamos a marchar. Y el día miércoles vamos a continuar entonces con este tema.